el último tema que quería dar, que ya lo habrá supuesto, es las informaciones que han ido publicando en este último periodo, dos periodistas que hemos citado en esta conversación, y además usted como director de todas las informaciones del caso de doña Begoña Gómez y con Europa, don Agustín Marco, don José María Olmo. Y lo que yo quería preguntarle sobre este tema, que además aún está vivo, por tanto, es sobre lo que pasó el mes de abril, porque me pareció bastante interesante / delirante, si me permite la expresión, y estando esa no dimisión del presidente del gobierno durante 5 días, que provocó una especie de llamamiento de hasta qué nivel están llegando algunos periódicos, y donde presumo que uno de los señalados era El Confidencial. Y no hace falta que lo presuma yo. Bueno, primero hubo dos cosas que merece la pena comentar de cómo funciona el sector. Uno es un comunicado hecho por periodistas de primer orden que decía cosas como: los gobiernos se eligen en las urnas, no al golpismo mediático. El ataque de la ultraderecha mediática es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular. Los periodistas firmantes invitamos a la sociedad civil a sumarse en este manifiesto y a movilizarse en redes y en las calles contra este atropello antidemocrático, no a la máquina del fango. Y aparte de firmarlo alguna periodista que trabaja en la televisión pública, como Sacha Rondo, pues lo firmaron otros periodistas del sector privado, pues como doña Pardo de Vera, don Jesús Maraña, que me llamaba la atención porque entiendo que se estaban señalando a los que habían publicado las informaciones sobre el caso Begoña, que era fundamentalmente El Confidencial y supongo que The Objective, que eran los dos que más habían publicado cosas de este estilo, y que lo dijeran políticos ya era grave, pero que lo dijeran del sector periodístico, no sé usted qué pensó cuando llegó este comunicado. Bueno, a mí me dio mucha pena, la verdad. Me dio mucha pena primero porque se habla de máquina del fango, de pseudomedios y de bulos, y en ningún momento se dice qué es la máquina del fango, quiénes son los pseudomedios y de qué bulos hablan, ¿no? Entonces, así es muy difícil atacar e incluso defenderte. Es decir, y estos manifiestos, pues yo siempre pregunto, bueno, ¿qué medios se refieren y de qué bulos se refieren, ¿no? Después, que todas las informaciones que hemos ido publicando se han confirmado en su integridad, de todo lo que hemos ido publicando, ¿vale? Después, tercero, son de interés general, es decir, todo lo que es utilización de fondos públicos, como en la carta de apoyo de Begoña Gómez a Barrabés para un concurso de Red.es, es decir, para un concurso de una empresa pública, pues el uso de esos fondos públicos es relevante. El rescate de Europa y el papel de Begoña Gómez, del papel de Begoña Gómez en su relación con el consejero delegado de Europa, Javier Hidalgo, son fondos públicos, son nuestros impuestos. Son fondos europeos también, es relevante, ¿no? Y después es que se ha ido demostrando todo, tanto con la trama Coldo, con las investigaciones que hemos ido publicando, con el juez Peinado, se ha ido demostrando absolutamente todo lo que hemos ido publicando. Y lo que me fastidia es que hemos sufrido este ataque por parte de algunos compañeros sin razón de ser, cuando se ha demostrado que nuestras informaciones son verdaderas, en qué posición quedan, y sobre todo lo peor de todo es que han defendido, se han puesto de un lado de una trinchera, que es la del gobierno, del argumentario de Moncloa, cuando los que más han mentido, se ha visto de forma factual, no es que es mi opinión, es que se ha demostrado que han mentido reiteradamente, ha sido el gobierno de la nación. O sea, atacan a los medios que están sacando la información, ejerciendo su papel de investigadores, de papel de vigila de la buena salud democrática de un país, contando lo que otros no quieren que cuenten, los atacan y sin embargo defienden un gobierno que se ha demostrado que miente, pero no porque lo diga yo porque tengo un sesgo ideológico, porque es que, como se ha demostrado en las instrucciones judiciales, es que ha venido mintiendo. Es decir, Air Europa, recordemos que Air Europa fue rescatada en el año 2020, en mitad de la pandemia, aerolínea. Igual, por cierto, que fueron rescatadas otras aerolíneas y otras empresas, hoteles sobre todo, y en definitiva empresas afectadas por la pandemia y por el confinamiento. En cualquier caso hay que recordar que estos rescates se aprobaron en un Consejo de Ministros y luego pasaron todos los filtros correspondientes. Una carta, aquí estamos viendo un extracto, firmada por Begoña Gómez, donde apoya a un programa presentado ante una institución pública para que obtenga un contrato público. En La Sexta hemos tenido acceso a otras 32 cartas exactamente iguales, porque es una plantilla firmada por empresas privadas. Vemos que es el mismo texto, ¿eh? Le sacaba esto porque cuando yo vi esto me llamó la atención decir, ¿va a dedicar una parte del programa a desmentir al Confidencial? ¿Y por qué no está el Confidencial? Si además en otras ocasiones han aparecido en programas de esa cadena, y en esa semana, era justo la semana de la carta de dimisión, en esos 5 días tan tensos, me llamó la atención que dedicaran un espacio a decir, miren, si lo que se ha publicado son cosas sin importancia, pero sin contar con el medio. Bueno, como ya te he dicho, además son informaciones de interés general, son relevantes. De verdad que
quedan más en evidencia. Además, como bien sabéis, porque se reprodujo, algunos compañeros lo reprodujeron, Moncloa, que en ese momento estaba totalmente fuera de control porque habíamos tocado la línea de flotación, que es a la mujer del presidente del gobierno, y el presidente del gobierno, como se vio en esos 5 días de reflexión, estalló, literalmente estalló. Pues había muchos nervios, pasaron un argumentario, y ese argumentario es el que nuestros compañeros de la Sexta vienen ahí. Es decir, que no son 32 cartas más, son 16 cartas más, no son 32, había otras 16 cartas. El rescate de Europa, pues por supuesto que una empresa como una aerolínea, que como la mayoría de las aerolíneas en Europa fueron rescatadas, etcétera, etcétera. Pero eso al final son argumentos pueriles, excusas pueriles, porque no estamos hablando de eso. ¿Qué te refieres? ¿Que las informaciones que publicamos, publicas las informaciones no aportan ninguna prueba, hacen suposiciones? Escándalo. No puedes empezar a ametrallar con cosas que no son verdad. Hombre, no, es decir, totalmente verdad lo que acabo de decir. Perdona, es que totalmente verdad. Que no es verdad. Solamente son insinuaciones. Que no son insinuaciones, que están basadas en documentos, en papeles. No, es que se vieron en un acto en San Petersburgo. Hostia, la de Dios. Y de ahí construís una noticia, Nacho, por Dios. Pero vamos a ver, claro, que es relevante que se reúna. Sí, claro. Hombre, sí, es relevante. Las insidias son relevantes, está bien. No, que no son insidias. Pero es que, oye, te has comprado el argumentario de Moncloa de... Perdona, eso lo he pensado desde el primer día. Yo te digo... Desde el primer día. Te voy a hacer preguntas, y sobre todo para saber un poco tu criterio periodístico, ¿vale? Vale. ¿Es relevante de interés general para los ciudadanos? ¿Es relevante que se reúna justamente cuando está siendo rescatada una empresa por el Estado, que se reúna la mujer del presidente con el consejero delegado de esa empresa rescatada? ¿Es relevante o no? Si a ti no te parece relevante... Seguramente la pregunta es, ¿se reunió para hablar del rescate o se reunió para otra cosa? No me parece relevante. Si no me dices de qué hablaron. Perfecto. Si me dices, se reunieron para eso, sí. Genial. Que insinúes que se reunieron para eso. Para saber, ¿es relevante que la mujer del presidente firme una carta de apoyo a una empresa que en un concurso público cuyo el ganador final es designado por su gobierno, por una empresa pública como Red.es? Pero unas miserables que no cojas el argumentario de Moncloa, que ya me lo sé. O sea, de unas empresillas ganar por casa. Hombre, no me jodas. Te he hecho una pregunta. Yo te he dicho que me parece que es sobrera, pero ¿es relevante? No. Vale, perfecto. O sea, que la mujer del presidente apoye por carta a una empresa en un concurso público no es relevante. Ni siquiera estamos hablando de... los periodistas tampoco nos dedicamos a decir que es legal o que es delictivo. Esto dirán los jueces. Nosotros, los periodistas solamente hacemos de intermediario y ponemos la información relevante para nuestros lectores. Y podemos decir lo que está bien y lo que está mal, desde un punto de vista de nuestra ética o de lo que nosotros consideramos que son nuestros principios y valores. Pero no es lo que es legal o lo que es delictivo, que es una vez dicen, oye, si después se archiva y no llega a mayores lo del juez Peinado, ¿será que vosotros no llevabais razón? No, nosotros llevábamos razón. Era información de interés general y además era veraz, porque reportamos documentos. Que después sea delictivo o no, no es mi cometido, ¿vale? Que es una de las trampas que han querido difundir desde el gobierno, como este argumentario, ¿no? Por supuesto que Europa tenía que ser rescatada. Si nosotros no hablamos de eso, nosotros de lo que estamos hablando es que en el mismo momento que estaba siendo rescatada, la mujer del presidente se reunía con el consejero delegado de Air Europa para hablar de lo que fuere, y que además, justamente cuando estaba siendo rescatada, Air Europa pues financió o sufragó los gastos y el patrocinio del African Center de la mujer del presidente cuando estaba siendo rescatada la empresa. Y a pesar de esta vinculación personal y profesional de Begoña Gómez con Air Europa, su marido, el presidente del gobierno que rescató a Air Europa, no se abstuvo de la votación donde se votaba el rescate de Air Europa. Nada más que eso. Yo no digo que... Le confieso que sea algo secundario, es que siendo una apasionada por la historia de los medios y habiendo visto 1000 batallas mediáticas en todas las etapas, lo que no recuerdo es que en ninguna etapa un grupo de periodistas haga un comunicado solidarizándose con un gobierno frente a los ataques periodísticos. Es decir, no recuerdo a Javier Pradera diciendo, pobre, en un comunicado público, apoyo a Felipe González que está siendo, si acaso atacaba en su columna al periodista que le caía mal, pero, o no recuerdo la etapa de Aznar, que yo que sé, Carlos Dávila dijera, comunicado de cuánto está atacándose a la democracia porque periodistas atacan a... Yo esto no recuerdo precedentes a lo que pasó en aquel mes de abril, que no sé si ahora se ha tranquilizado la cosa. Claro, para mí es algo inédito y es algo censurable y no sé, a mí me resulta muy llamativo porque hemos hecho un repaso de casos que han afectado a todos los partidos
y yo no sé, yo no me he puesto a hacer ningún manifiesto a favor de unos y a favor de otros. Es decir, si es que no estamos para eso. Yo siempre he pensado, y hablamos también de el escándalo esto de la reducción de penas a los etarras, de cómo se las colgado. Claro, sí, a Bellavos, es que y escribimos. Yo lo que creo es que cuando hay determinados medios que cuando el viento sopla a favor son incapaces de ponerse en una labor crítica respecto a aquellos que le están ayudando en su trayectoria periodística, es decir, la publicidad institucional. Es decir, pues como con este gobierno vivimos mejor, pues vamos a aportarnos mejor con este gobierno, porque si no hay este criterio pecuniario o tematístico, no entiendo cómo puede haber manifiestos como ese, la verdad, no lo entiendo. Pues señor Cardero, ha sido un placer hacer este repaso a la hemeroteca del Confidencial. Seguramente nos habremos dejado montones de cosas, pero es una hemeroteca apasionante la que tiene el Confidencial y, como toca decir, y la que le quedará. Eso espero. Y aquí seguimos en la lucha, ¿eh? Que por nosotros no quede que si esto fuera fácil lo haría cualquiera, y no lo es. O sea, que aquí seguiremos. Si eso es periodismo, vamos mal, Nacho. No, lo digo sinceramente. Lo que no es periodismo lo tuyo, Tony. No. Lo que no es periodismo tuyo. Bueno, no sé, a partir de ahora... Yo no sé lo que será periodismo, pero yo no hago suposiciones ni insidias.